Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Reviews. Hoy toca comparativa entre el LG G6 y el Huawei P10, dos flagship que han sido anunciados en 2017 y que una vez los tenemos en la mano son prácticamente iguales en tamaño, pero en el interior hay una serie de prestaciones que los diferencian. Vamos a ello. Cuando los tenemos el uno al lado del otro, la diferencia en tamaño no es mucha. El P10 es solamente 0,36 centímetros más corto y 0,26 centímetros más estrecho. Sin embargo, con el LG G6 contaremos con una pantalla de 5,7 pulgadas y 2880 x 1440 píxeles, mientras que en el móvil de Huawei la pantalla es Full HD y de 5,1 pulgadas. Eso sí, en ambos la cara frontal está protegida por cristal Gorilla Glass de quinta generación en el P10. En los dos las teclas de Android están integradas en la interfaz de usuario, salvo que con el P10 se pueden desactivar y utilizar la tecla con función táctil del margen inferior, que además integra el sensor de huella dactilar. En el margen superior en el teléfono de Huawei encontraremos de izquierda a derecha el LED de notificaciones, la cámara para selfies de 8 megapíxeles con enfoque automático y apertura f1.9 y el auricular, mientras que en el G6 tenemos junto a la esquina izquierda la cámara para selfies de 5 megapíxeles, apertura f2.2 y angular de 100 grados, y en una posición centrada está, por supuesto, el auricular. Al darles la vuelta nos daremos cuenta de que traen unos acabados distintos. Superficie de cristal Gorilla Glass 5 ligeramente curvada en los márgenes con el G6 y superficie mayormente metálica en el P10, salvo la franja de cristal de 0,9 centímetros de grosor del margen superior. Además, el móvil de LG con 163 gramos es 18 gramos más pesado que el P10 y en su cara posterior trae un botón de encendido y apagado de la pantalla con sensor de huella dactilar integrado. El Huawei P10 cuenta con una cámara dual con sensor RGB de 12 megapíxeles y sensor monocromático de 20 megapíxeles, lentes Leica con apertura f2.2, flash dual con temperatura de color y sistema de enfoque cuádruple que incluye sensor láser. Por parte del móvil de LG veremos, además de un flash dual, las lentes de su doble cámara trasera de 13 megapíxeles, una de ellas con angular de 125 grados y apertura f2.4 y la otra con angular de 71 grados y apertura f1.8. ¿Alguna ventaja adicional con el LG G6? Cuenta con certificación IP68 y por tanto podrá sumergirse en agua dulce hasta 1,5 metros de profundidad durante no más de 30 minutos. Uno y otro traen un perfil metálico pero de 7,9 milímetros en el G6 y 6,98 milímetros en el P10. En el lado izquierdo se encuentra el control de volumen del sonido en el teléfono de LG con los botones separados, mientras que en su oponente se encuentra el acceso a la bandeja en la que alojar la tarjeta nano SIM y una micro SD de hasta 256 GB. En el lado opuesto, el móvil de Huawei cuenta con el control de volumen del sonido y un botón en ligero relieve para apagar y encender la pantalla. En el terminal de LG está el acceso a la bandeja en la que instalar una tarjeta nano SIM y una micro SD de hasta 2 TB. En el lado inferior, los dos traen el altavoz integrado en la parte derecha, el puerto USB tipo C en el centro y el micrófono principal en la parte izquierda, donde en el P10 también está la conexión para auriculares. En el lado superior, en ambos hallaremos el micrófono de cancelación de ruido, pero además en el G6 la conexión de 3,5 milímetros para auriculares. El flagship de LG viene con Android 7 Nougat, 4G, acelerómetro y giroscopio, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC. Capacidad de almacenamiento dependerá de la versión y región donde se compre el producto, habiendo un G6 con 64 GB de memoria interna y otro, el recibido para pruebas, con 32 GB. En mi caso tengo libres algo más de 20 GB para contenidos propios. Pero ojo, porque a fecha de preparación de este contenido se ha anunciado el G6 Plus con 128 GB. Por su lado, el P10 trae Android 7 Nougat preinstalado e interfaz MUI 5.1, cuenta con 4G, puerto USB compatible con función OTG, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC, acelerómetro y giroscopio. Es compatible con el sistema de navegación Galileo y en mi smartphone cuento con un total de memoria interna de 64 GB que, para contenidos propios, se queda en unos 50 GB. En cualquier caso, hay versiones del P10 con 32 GB o 128 GB. A nivel de software, en los dos se dispondrá de un filtro de la luz azul llamado modo lectura que deja la pantalla con un tono amarillento. En el P10 no falta un área donde manejar la temperatura de color con plena libertad, mientras que en el G6, debido a su ratio de pantalla 18:9, se podrá preestablecer qué aplicaciones pasarán a ocupar todo el espacio visual disponible o cuáles mantienen un ratio 16:9 o 16.7:9.
El flagship de LG cuenta también con una característica extra que puede resultar de utilidad, la función Always On para la pantalla, que mostrará de forma permanente información clave como la hora, el día, nivel de carga de batería e iconos de aplicaciones con novedades pendientes de revisar. En uno y otro se puede cambiar el orden de las teclas de Android virtuales, aunque habrá algo más de flexibilidad con el G6. Sin embargo, con el P10 se pueden desactivar y suplirse con la función táctil de la tecla emplazada en el margen inferior. El móvil de Huawei ofrece más manga ancha en cuanto a recursos de software. Por ejemplo, permite activar un botón virtual en pantalla, varios gestos para lanzar aplicaciones, silenciar el dispositivo o atender llamadas con un simple y natural movimiento. Ahora bien, si hablamos de autonomía, ¿cuál de los dos será capaz de proporcionar más tiempo de uso? Siempre depende de nuestra configuración y del tipo de actividad para la que se utiliza el teléfono. El G6 cuenta con una batería de 3.300 mAh, mientras que el Huawei P10 integra una batería de 3.200 mAh de capacidad. Aunque parezca mentira, en el móvil de LG se ha logrado una buena contención del consumo energético. Con el nivel de brillo de pantalla del 75%, jugar a Real Racing 3 durante 40 minutos no restará en ambos smartphones más de un 20% de energía. Por otro lado, al reproducir 2 horas de vídeos de YouTube en Full HD, el consumo de energía se ha mantenido también parejo, en torno a un 25%. Capacidad de recuperación de energía con uno y otro smartphone. Al LG G6 le acompaña un cargador de hasta 9 voltios y 1,8 amperios compatible con Qualcomm Quick Charge 3.1, pero con el supercargador del P10 de hasta 5 voltios y 4,5 amperios se alcanza un 45% de batería tras solamente 30 minutos de carga. ¿Cuál proporcionará un mejor rendimiento? En mi experiencia la cosa está muy reñida y ya no lo digo tanto a nivel técnico como a la hora de manejar ambos móviles. Como dato orientativo, decir que el G6 ha obtenido una puntuación con AnTuTu de 154.205, mientras que el P10 se ha quedado con 116.995. La nueva generación P-Series cuenta con un procesador Kirin 960 de 8 núcleos, con 4 núcleos a 2,4 GHz y otros 4 a 1,8 GHz, 4 GB de RAM y una GPU Mali G71. Algo que me gustaría señalar es que en juego se nota un buen incremento de la temperatura de la superficie. El LG G6 incorpora el procesador Snapdragon 821 de 4 núcleos de Qualcomm, reforzado por una GPU Adreno 530 y también 4 GB de RAM. ¿Cómo es la experiencia en juegos en este smartphone? Tan excelente como con el móvil de Huawei. Al menos con Real Racing 3 y Asphalt 8 no tengo nada que reprocharle a ninguno de los dos. De los dos, a mí personalmente me convence más el altavoz integrado en el teléfono de Huawei al reproducir música, básicamente porque en el G6 parece que los sonidos más graves retumben. No es que el móvil del LG suene mal, pero el sonido creo que es más limpio con el P10. En ambos la potencia es muy similar. ¿Qué me ha revelado la experiencia musical con auriculares? He usado tanto los RHA T20 como los Buds Beat Pro 2 de Plantronics y aunque con ambos móviles he disfrutado ampliamente, no puedo sino darle un punto de ventaja al LG G6 porque permite, aparte de seleccionar modos de sonido predefinidos, jugar con efectividad con el nivel de las frecuencias de un ecualizador de 5 bandas. Si quieres más graves o agudos, los tienes. Y no quiero olvidarme de una función que para algunos será indispensable: poder sintonizar las emisoras de radio FM, algo que sí dispondremos en el móvil del LG. ¿Qué sensor de huella dactilar funciona mejor? Sin duda alguna, el del P10, que está en la cara frontal. El del G6 está detrás, bajo la doble lente de la cámara. De hecho, el tener el sensor en la parte frontal favorece el desbloqueo del terminal sin tener que agarrarlo y así revisar más cómodamente la llegada de notificaciones. Y por cierto, con el G6 se puede despertar la pantalla tocando 2 veces sobre el cristal. Además del software del LG, también me gustaría señalar que tiene una modalidad de captura de pantalla llamada Captura Plus que permite escoger varios tipos de trazo y colores y dibujar libremente sobre la imagen a guardar o a compartir. Los dos son prácticamente iguales en tamaño, pero en el G6 técnicamente hay 0,6 pulgadas más de pantalla al aprovecharse mejor los márgenes. Al utilizar VLC, en el móvil LG se puede llenar todo el espacio visual disponible, aunque se recorta la escena por los márgenes superior e inferior. Lo curioso es que al reproducir vídeos con la aplicación de YouTube he quedado limitado en espacio visual que en definitiva se ha mantenido igual que con el móvil de Huawei, es decir, 5,1 pulgadas. En todo caso, debo puntualizar que revisando varios vídeos de YouTube de alta calidad, incluso con el panel de
del G6 al máximo de resolución, las imágenes presentaban un mayor cuidado de los detalles en el P10, el cual también cuenta con un panel con unos colores más subidos de tono. En la cara delantera, el LG G6 trae una cámara de 5 megapíxeles con apertura f2.2, mientras que el Huawei P10 ha incluido una cámara firmada por Leica de 8 megapíxeles con enfoque automático y apertura f1.9. ¿Cuál de los dos es superior en fotografía? El Huawei P10 se impone, aportando mayor nitidez en el primer plano. Sin embargo, debo decir que está bien el hecho de que con el G6 se pueda ampliar o acotar el angular y con ello acercarnos o alejarnos en el plano. Por otro lado, al grabar vídeo, el P10 también considero que se impone a la hora de captar el escenario, básicamente por una cuestión de definición de los elementos de la escena. En ambos, la resolución máxima es de 1920 x 1080 píxeles. ¿Qué vemos en la cara posterior de uno y de otro? En el móvil de Huawei, la cámara dual de 12 más 20 megapíxeles y óptica Leica con apertura f2.2, mientras que en el G6 contamos con una doble cámara trasera de 13 megapíxeles, una de ellas con apertura f1.8 y angular de 71 grados y otra con apertura f2.4 y angular de 125 grados. Las aplicaciones de cámara son distintas, pero con ambas se puede fijar un punto de enfoque de forma manual y con ello se brinda la capacidad de aumentar o reducir el nivel de exposición. En ambos móviles habrá un escritorio con varios modos de cámara para sacarles partido más allá de una foto o vídeo convencional. Y no faltará un área de ajustes dedicada a la aplicación para manejar algo tan básico como la resolución en foto o vídeo. En la pantalla del G6 habrá en el margen superior dos accesos directos para cambiar entre las dos cámaras traseras, es decir, pasar de un angular de 71 grados a uno de 125 grados, lo que permite capturar más amplitud de escena. En el P10 se incluye la ya conocida función bokeh, que permite potenciar el efecto de desenfoque del fondo manejando valores de apertura entre f0.95 y f16, y también en este caso se incluye una función retrato para destacar la belleza de una persona en cualquier lugar en el que estemos. ¿Quieres aprovechar la capacidad de realizar ajustes manuales? Con los dos se podrá manejar el tiempo de exposición, el balance de blancos, el valor ISO y ajustar manualmente el enfoque de los elementos de la escena. Y no nos olvidemos de los ajustes manuales para la función de grabación de vídeo, aunque solamente se pueden manejar en tiempo real mientras se toman secuencias con el G6. Control total que incluye también el apartado de audio. ¿Cuál de los dos es mejor en fotografía y grabación de vídeo con la cámara trasera? En cuanto a lo primero, me gustaría indicar que al cambiar a rayo imagen 16:9, con el G6 se obtiene una resolución máxima de 9,7 megapíxeles y con el P10 de 9 megapíxeles. Además, con el móvil de Huawei se cubre algo más de escenas y con el G6 se usa la cámara principal con 71 grados de angular. Con buenas condiciones de iluminación y tras repasar una y otra vez las más de 200 imágenes en total tomadas con los productos, no tengo duda alguna de que, en mi opinión, el G6 es claro vencedor, por el punto de nitidez extra, la tonalidad de color y viveza que se da con ello y también por el mayor contraste en los escenarios que, creo yo, enriquece el resultado final. Con el P10 se tiende a aclarar la imagen y aunque a veces con ello se logre algo tan positivo como mostrar objetos escondidos en la sombra, en la mayoría de ocasiones creo que le resta encanto al resultado final, más aún si se compara un smartphone con otro. En todo caso, algo que me encanta del móvil de Huawei es el poder jugar con la apertura y lograr un sensacional efecto bokeh. Sin embargo, y lo digo a título personal, me parece más útil el tener una segunda cámara con angular de 125 grados para que en determinadas ocasiones podamos cubrir mucha más escena sin necesidad de alejarnos de un punto o tratando de buscar un ángulo imposible. ¿Cuál es más efectivo al caer la noche? De nuevo, antepongo la calidad de los resultados que se obtienen con el G6, que creo define mejor la escena. Por otro lado, a grabar secuencias de vídeo en movimiento con estabilizador activado y fijada una resolución Full HD, creo que de nuevo el móvil LG sale vencedor, y no solamente por la definición de los objetos de la escena, sino también porque uno puede alternar entre la cámara con angular de 71 grados y la de 125 grados sin necesidad de detener el proceso de grabación. Eso sí, en ambos se puede fijar una calidad superior 4K. En la descripción del vídeo tienes el acceso a los álbumes de Flickr con las fotos y vídeos de muestra tomados con las cámaras frontales y traseras. Pues hasta aquí la comparativa entre el flagship de LG y el flagship de Huawei. Dos smartphones interesantes, con buenas prestaciones, buena construcción. Y si nos centramos en el apartado de cámara, pues a mí del móvil de Huawei me gusta y mucho el efecto bokeh que se logra al controlar el nivel de apertura, pero por otro lado, para ser sincero, quizás me gusta más el hecho de tener
una cámara con gran angular en el teléfono de LG y así poder tomar más escenas sin necesidad de buscar un ángulo imposible o alejarse del sitio en el que estemos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos te quedarías? ¿El Huawei P10 o el LG G6? Puedes dejar tus impresiones en la sección de comentarios.